profesionales que se desempeñan dentro del ámbito en el que están pensando formarse. En este caso, estamos acá con todos los interesados en Derecho y todas sus ramas. Así que muy bienvenidos. Están con nosotros todos los participantes de socios adentro del espacio de la sala de Zoom, y también nos están siguiendo todos los que se han ido sumando en este recorrido gracias a la virtualidad y poder ampliar el eco y la resonancia de este programa. Bienvenidos también a nuestros panelistas de hoy, un lujo que están inaugurando con nosotros esta semana de 36 encuentros. Este es el primero. Gracias por estar acá, gracias a Diego, Alejandro y Macarena por dedicarle este momento a compartir con los chicos su historia. Y se los voy a presentar leyéndoles una mini descripción de qué es lo que hace o qué es lo que ha hecho cada uno, su recorrido. Vamos a compartir hoy en este ratito la historia y la experiencia de Macarena Quintana, que estudió abogacía en la UCA, es magíster en Derecho Comercial y Magistratura Judicial, y realizó varios posgrados vinculados con el Derecho Constitucional y Comercial. Disertó en diferentes provincias sobre los recursos ante la Corte Suprema y publicó un libro sobre cómo plantear un recurso de queja. Trabaja en el área civil y comercial de la Corte Suprema desde hace 20 años y hoy es secretaria letrada, que equivale al cargo de juez en primera instancia. Vamos a escuchar también a Alejandro Anderlich. Alejandro trabajó por más de 20 años como abogado de empresas y hoy dirige los asuntos corporativos y las relaciones con gobiernos en Latinoamérica para Salesforce, la empresa de tecnología líder mundial en innovación y relacionamiento con clientes. Como embajador de la empresa en la región, busca construir puentes para lograr un mundo más justo y sustentable, con oportunidades de trabajo y dignidad para todos. Y Diego es abogado, Diego Zeitún, es abogado, especialista en Derecho Penal y doctor en Derecho, es profesor de Derecho Procesal Penal en la UCA y de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Austral. Cuando promediaba su carrera, comenzó a trabajar en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, donde permaneció por casi 8 años. Luego se dedicó a la actividad privada, ámbito en el que se desempeña desde hace 14 años. Trabajó en diversos estudios jurídicos, siempre en la rama del derecho penal, y actualmente es socio en Durrié Abogados. Bien, estos son nuestros 3 panelistas con los que vamos a compartir este rato. Y antes de darles la palabra a Diego, que le vamos a pedir que inaugure el espacio, les quiero contar a todos, a los panelistas y a los chicos, que son 1.500 estudiantes los que están participando en Socios 2020, que comenzaron este recorrido en julio, realizaron ejercicios de autoconocimiento para profundizar en sus propios intereses, habilidades y cualidades, armaron un video CV, subieron sus currículos, sus perfiles en LinkedIn, así que está ahí, yo estuve viendo varios, están buenísimos, y la semana pasada tuvieron su segunda etapa, donde fueron entrevistados por profesionales voluntarios de áreas de recursos humanos de distintas empresas, y estamos ahora pasando, hoy inaugurando este tercer espacio, esta tercera etapa de intercambio con los profesionales ya específicamente en el área de interés de cada uno. Bueno, vamos a escuchar la presentación de cada uno. Invito a los chicos a que puedan ir dejando sus comentarios en el chat. Tenemos a la derecha de la pantalla un chat donde van a poder hacer preguntas o comentarios, y les aconsejo que lo hagan a medida que comienzan las exposiciones, para que no se olviden, y yo los voy a ir retomando y leyendo para compartirlos. Vamos a escuchar a Diego, a Alejandro y a Macarena, y después vamos a dejar un espacio de intercambio y preguntas. Así que, Diego, bienvenido, y a vos la palabra. Muchas gracias, Itatí. Muchas gracias, Lucila, también. Y la verdad, estoy encantado de participar, digamos, en esta experiencia de Socios 2020 de Junior Achievement, y ojalá que las cosas que podamos discutir hoy los ayuden, digamos, en esta difícil tarea o difícil momento de la vida de decidir qué queremos estudiar, ¿no? A ver, yo me anoté algunas cuestiones que quería compartir con ustedes de cómo veo yo ser abogado, ¿no?
A las ciencias relacionadas con la sociedad y con el comportamiento humano se las llama ciencias sociales, ¿no? Y el derecho es una ciencia social. El derecho es un conjunto de normas que están pensadas para resolver un conflicto entre personas, ¿no? Que a veces son personas físicas o a veces pueden ser empresas, trabajos, negocios. Pero lo importante es que este concepto social, ¿no? Que para ser abogado se requiere cierta vocación social, vocación por el bien común, por la búsqueda de la verdad y de la justicia. Ser abogado, abogar, reclamar, significa reclamar por la protección o el reconocimiento de un derecho a alguien que le ha sido negado, o a alguien que reclama que le ha sido negado. De hecho, en la Edad Media los abogados se nos llamaba voceros, porque le poníamos voz a quienes no la tenían, a los débiles o a los que no tenían defensa. Entonces, se identifica este rol del abogado con interceder, hablar en favor de alguien que no tiene quien lo represente. Ahora bien, si yo hoy me pienso a los 18 años, hoy que tengo 43 y lo tengo un poco más claro, pero cuando me veo a los 18 terminando el colegio, yo no tenía muy claro que quería ser abogado en ese momento. Mi padre es abogado, pero siempre ejerció la abogacía dentro de empresas, ¿no? Entonces, en mi casa no se respiraba eso de los juicios, de las leyes, ¿no? O charlas con él, ¿no? Que uno podía decir, bueno, sí, fui abogado porque seguí los pasos de mi padre, ¿no? A mí me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir, incluso era medio tímido hablando socialmente, que los abogados ya van a ver que tenemos que tener cierto don de la palabra, ¿no? Y me acuerdo que mi abuela fue una de las que, digamos, en las charlas así familiares me dijo, ¿por qué no probás abogado? ¿Por qué no probás derecho? Que es una carrera bastante transversal, te sirve, digamos, para probar en distintas áreas, y te va a dar una formación completa para poder desempeñarte en otros lugares. Me quedó bastante marcado ese consejo. Me acuerdo un día fui a averiguar a la UCA, donde estudié yo, y me anoté en el curso de ingreso en Derecho mientras estaba en quinto año, y repito, sin tener muy clara mi vocación, empecé a estudiar abogacía. Hoy, como les decía, a mis 43 años, si volviese para atrás, no tengo ninguna duda que sería abogado 1000 veces más, no lo cambio por nada, me encanta. ¿Cómo llegué hasta donde estoy, hoy? Digamos, mientras hacía la carrera, yo seguía un poco con estas, no sé si decirlo dudas, pero inseguridades o no tener del todo claro qué iba a ser de mi futuro como abogado. Y realmente, digamos, encontré, digamos, la seguridad que estaba buscando cuando empecé a trabajar en tribunales, ¿no? Me pasó a mí que los primeros 2 años de la carrera yo trabajaba en un estudio donde hacía más que nada trabajos de cadetería, de llevar sobres, de ir a los bancos, de presentar algún escrito. Pero cuando empecé a trabajar en tribunales en tercer año de la carrera, digamos, en un juzgado penal, realmente ahí me di cuenta que era lo que me gustaba, ¿no? Encontré como mi pasión por el derecho, que en este caso la ejerzo dentro del derecho penal. Y bueno, nada, fue como un amigo mío que me dijo, che, en un juzgado están buscando gente, ¿por qué no vas? ¿Por qué no te anotás? En ese momento era muy común lo que se llama ser meritorio, que es trabajar gratis en tribunales, es como el inicio de la carrera. Y entonces estuve unos años trabajando gratis en un juzgado, después pasé a una defensoría, y ahí fui aprendiendo, digamos, a trabajar del lado de adentro, ¿no? de la justicia. Pero a lo que voy es que en ese momento no lo tenía claro. Y si yo, digamos, pudiera aportar ciertas preguntas, ¿no? Decir, digamos, al Diego de cuando tenía 18, 19 años, ¿no? Que una pregunta sería, ¿dónde me pienso trabajando de abogado? ¿No? A medida que uno va siguiendo la carrera, ¿dónde se piensa trabajando de abogado? Porque se puede ser abogado, y fíjense que la presentación que hizo Itati, si no escuché mal, de nosotros tres, de los que vamos a hablar, un poco responde a estas preguntas, ¿no? O sea, se puede ser abogado en el sector privado de un estudio jurídico, donde uno trabaja en su estudio, asesora a clientes, etc. Se puede ser abogado en una empresa, o sea, ser el abogado de una empresa, el director legal, el gerente legal, el que cuida que en la empresa, digamos, los negocios jurídicos de la empresa funcionen correctamente.
Y también se puede ser abogado desde el sector, digamos, público, ¿no? Del Poder Judicial, ¿no? Del Ministerio Público Fiscal. Entonces acá, hoy en día, en esta presentación tenemos de los tres, ¿no? Entonces, eso va a depender un poco del perfil de cada uno. A algunos les gustará más lo público, algo de tribunales, a otros le va a gustar más las empresas, los negocios, y finalmente a otros les va a gustar más estar en un estudio jurídico. Con relación a la rama del derecho, digamos, que uno quiere ejercer, yo la descubrí a la mitad de la carrera, como les decía, no fue que yo entré diciendo quiero ser penalista. Yo no era de los que se entusiasmaban con una película de abogados penales o una serie y decía, bueno, eso quiero ser yo. Al principio no, sino que fue más trabajando, ejerciendo, que descubrí que lo mío era el derecho penal. ¿Cómo es mi día a día laboral, ¿no? Yo a la mañana, digamos, generalmente estoy en tribunales. ¿Qué quiere decir estar en tribunales? Quiere decir ir a ver los expedientes, ir a una audiencia, atender alguna cuestión que surgió en un momento, ir a un juicio. Entonces, me suelo pasar la mañana recorriendo los tribunales. Ustedes saben que los tribunales no están en un solo lugar, sino que hay varios juzgados, varias fiscalías. Y también, por ejemplo, tenés también en provincia, por ejemplo, puedes tener juzgados en San Isidro, en Pilar, en Vicente López, en San Martín, en La Plata, en Lomas de Zamora, en La Matanza. Entonces depende el radio de trabajo donde ejerzas, por ahí te pasás, digamos, recorriendo un poquito juzgados a la mañana, o a veces te toca hacer en Capital. Entonces en Capital tenés los tribunales que están más cerca del puerto, que son para algunos delitos, los tribunales del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550, donde tenés la Corte Suprema. Entonces, bueno, hay como cierto recorrido durante la mañana hasta que, bueno, llego al estudio. En el estudio prendo mi computadora, me siento, veo los mails, veo lo que tengo que hacer ese día. Ya es el mediodía casi, porque estuve toda la mañana en tribunales, entonces por ahí voy a comer con algún compañero de la oficina, con algún amigo que trabaja cerca. A la tarde generalmente hay reuniones con clientes, donde se analizan los casos, se analizan los planteos que hay que hacer. Y también el trabajo, digamos, de preparación de algún escrito, de algún caso, ¿no? Yo trabajo litigando, trabajo en juicios, y hay veces que el trabajo es escrito, hay que hacer un escrito, y hay veces que es oral, hay que ir a una audiencia y hay que hablar. Y además, les quería contar que dentro de mi práctica como abogado, yo también me gusta mucho la investigación, que es escribir artículos, estudiar temas, siempre dentro del derecho penal, y me gusta mucho la docencia. Entonces doy clases, tengo tutorías, evaluaciones, etc. ¿no? Y también me pasó una vez que les quería contar, hace 2 años, que tuve que participar en una comisión que preparó un proyecto de ley, un proyecto de reforma del Código Penal, y fue muy interesante también estar de ese lado, de cómo pensar las normas que nos rigen, ¿no? Aspectos que no hay que perder de vista, digamos, para mí, ¿no? Siempre hablo de mi experiencia en el rol del abogado, ¿no? El trabajo en equipo. Para mí el trabajo en equipo es muy importante. Es muy raro llevar un caso solo, estar solo en un expediente o con un cliente. Generalmente, como mínimo, somos dos, no solo para apoyarse mutuamente, sino para discutir ideas, argumentos, ¿a qué te parece esto? Mira, se me ocurrió esta idea, y el otro te dice, no, pero fíjate que no te conviene, porque tal. Entonces, se enriquece el trabajo cuando es en equipo, porque se plantean argumentos, contraargumentos. Ustedes saben que el juicio es una cuestión de adversarios, siempre se habla de que el sistema procesal se dice que es adversarial, ¿no? Hay una posición de un lado y una posición del otro. Entonces, lo mejor que uno puede hacer para preparar bien el caso es preparar, digamos, esa lucha de argumentos antes en un trabajo en equipo. También es muy importante la delegación de funciones. No puedo hacer todo solo. No puedo estar yo buscando la jurisprudencia, preparando el caso, el recurso, hablando con el cliente, leyendo la causa. Hay veces que los expedientes tienen muchas hojas. Entonces es muy importante poder delegar también en otra persona o ser el delegado, ¿no? Estar como para ofrecerse para que tu compañero del estudio, digamos, pueda contar con vos. Requiere mucha creatividad para mí el ejercicio de la profesión. Hay que encontrar soluciones, porque tenemos el marco, que es la Constitución, la ley, los tratados internacionales, y siempre dentro de ese marco hay que encontrar soluciones al caso, ¿no? Empatía. La empatía para mí es fundamental. No solo la empatía con el cliente al que estamos representando, sino la empatía
con el juez, con el fiscal, con los otros abogados de las otras partes, que no son enemigos, son adversarios, como se dice. Como en cualquier deporte hay que respetarlos, y hay que saber tratarlos bien, hay que ganarse la confianza, tienen que confiar en vos cuando hablan con vos también, que saben que están hablando, digamos, sobre seguro. Hay que ser paciente, hay que saber dialogar. Hay veces que los conflictos judiciales tardan años y la velocidad no depende de nosotros, depende de los juzgados, de las fiscalías, de cosas que pasan en otros expedientes por ahí, de otros abogados. Entonces es importante tener paciencia. Y hay que saber comunicarse, hay que saber dialogar, ¿no? Y la paciencia viene de la mano con la serenidad, porque estamos tratando con conflictos humanos, o por lo menos en la parte donde yo trabajo, ¿no? Entonces, las personas a las que cuidamos, a las que representamos, tuvieron un problema, les pasó algo que a veces que es grave, ¿no? Y generalmente están nerviosos, ansiosos, ¿no? Los echaron del trabajo, están pasando un conflicto familiar, cometieron un delito, o son víctimas de un delito. Entonces, son gente que lo está pasando mal. Entonces, es bueno transmitir contención, seguridad, decirles, bueno, yo estoy acá para que vos me pases tu problema, tu mochila, y te la saques un poquito de encima y deja que la llevo yo, digamos, ¿no? Pasámela a mí. Entonces, y eso también es un problema porque hay que darse cuenta que si bien la mochila la puedo llevar yo, el problema no es mío, o sea, porque si no tampoco yo podría ser un buen abogado si yo acumulase los problemas como propios, ¿no? Bien, otras cuestiones. Idiomas. En mi caso la parte de idiomas fue muy importante, porque hay veces que los clientes no solo vienen de nuestro país, sino que vienen de afuera, o hay veces que viene un extranjero que está en Argentina y le pasa algo. En definitiva, dependiendo también un poco del grado de la rama del derecho que ejerzas, los idiomas en mi experiencia fueron muy importantes, sobre todo obviamente el inglés. Digamos, las redes sociales, no en el sentido de internet, sino de los contactos, lo que se llama el networking, es fundamental para mí. Conocer a tus compañeros de la facultad, tus compañeros del máster, tus compañeros del doctorado, tus amigos, siempre son los que van a estar pidiéndote un consejo, por ahí pasándote un asunto, o recomendándote con alguien, o hablando bien de vos. Con relación a esto de hablar bien de vos, quería ir terminando mi charla, digamos, con algunas cuestiones también que tienen que ver con cómo somos los abogados, ¿no? O sea, cómo nos ven a los abogados. Entonces, acá hay un videíto que seguramente a algunos les sonará, ¿no? A ver si se ve bien. Lo vemos, Diego, pero no lo escuchamos, ¿eh? Ay, perdón. A ver, qué lástima. Qué lástima. Puedes hacer compartir pantalla y compartir sonido. A ver, esperen. Esta es la parte que... En Vamos a opciones de compartirlo de compartir. vuelta. Sí. A ver. Esto es suele pasar estos problemas. A ver si lo logro ahora. Si no, compartir sonido. Ahí va, Vamos de vuelta. Me está pidiendo contraseña, Itati. Lástima, qué lástima. A ver, espera. A ver si lo escuchamos. Fíjate que tiene sonido bajito el video mismo, ¿eh? Ahí está. Ahora sí. A ver. Diego, ¿nos escuchás vos?
Diego, ¿nos escuchás vos? Si lo puedo abrir aparte, esperen, porque por ahí es un Ah, problema de genial. te escuchamos medio cortado, Diego, me parece que es tu conexión, ¿eh? Sí, debo ser yo. Mm. Espérenme un segundito, a ver si lo logramos, a ver si desde acá se ve mejor. Que vemos si podemos resolver lo del video. Les quería contar también para terminar algunas cuestiones que se llama el decálogo del abogado, ¿no? Esto lo escribió un profesor y abogado uruguayo muy conocido que se llamaba Eduardo Couture. Y entonces escribió como 10 normas para lo que para él era ser un buen abogado, ¿no? Entonces, la primera, bueno, es estudiar, siempre estar estudiando, ¿no? Inclusive si no seguís estudiando, porque el derecho se va transformando constantemente, dice que cada día vas a ser un poco menos abogado, ¿no? Pensar, ¿no? Porque el derecho además se ejerce pensando, no es solo repetir lo que uno estudió, ¿no? Sino que hay que pensar la creatividad, las soluciones, ¿no? Trabajar, o sea, es una tarea ardua la de ser abogado, ¿eh? Se arranca temprano, se termina tarde, requiere cierto esfuerzo, pero bueno, a mí me encanta por lo menos, ¿no? Hay una lucha, ¿no? Una lucha por el derecho, una lucha por la justicia, y Couture decía, cuando estén en conflicto el derecho con la justicia, siempre tenés que estar del lado de la justicia. Hay que ser leal, ¿no? No solo ser leal con tu cliente, al que no puedes abandonar nunca, sino también ser leal con el adversario. Incluso aunque él sea desleal contigo. Y leal con el juez también, al que uno va y le plantea ciertos conflictos que por ahí el juez no los conoce porque se los estás contando vos, ¿no? Entonces se los tenés que contar en forma, digamos, leal. Hay que tolerar la verdad ajena, ¿no? Porque uno siempre piensa que tiene la verdad de todo, pero del otro lado hay una parte que también está planteando, ¿no? Un conflicto. Entonces hay que ser respetuoso como a uno le gustaría que respeten la propia, ¿no? Hay que tener paciencia, como les decía antes. A veces los casos tardan años en resolverse. Hay que tener fe en el derecho, como un instrumento para la convivencia humana. Esto de ir a salir la venganza, de ir a salir a buscar la solución por vías de hecho, digamos, para nosotros los abogados hay que digamos, siempre ir en contra de eso, hay que ir por las vías del derecho. Y el derecho como una forma de buscar la justicia y la paz también en la sociedad. Hay que pensar que, así como la abogacía es una lucha de pasiones, hay veces que se viven como batallitas, ¿no? como luchas, pero hay que tener en cuenta siempre que concluido el combate, hay que olvidar tan pronto la victoria como la derrota. Hay que darse cuenta de eso también. A veces se gana, a veces se pierde. Y finalmente hay que amar tu profesión, hay que tratar de considerar la abogacía de tal manera que si algún día tu hijo te pide consejos sobre el destino, veas que es un honor proponerle, digamos, que sea abogado, ¿no? Y bueno, a ver si me sale Los Simpson para terminar. No, no lo escuchamos, Diego, ¿eh? Ay, qué lástima. No importa. Bueno, les dejo entonces. El link en el chat y Claro. así los chicos lo pueden ver después. Sí, perdonen chicos por el problema técnico, suele pasar, y más a los 43 años. Eh, pero la idea era esta, ¿no? Como los chicos decían, quiero ser abogado, y el abogado les decía, qué lindo ser abogado, y se imaginan un mundo sin abogados, dice. Entonces, cuando muestran el mundo sin los abogados, es un mundo todo feliz, donde no hay problemas. Entonces, nada, eso es como un poco una paradoja que les quería contar de que hay veces que los abogados tenemos mala fama porque somos los que generamos el problema, pero es todo lo contrario, ¿no? Que somos los que tratamos de resolverlo. Así que bueno, estoy para escuchar las demás intervenciones y después charlar un poco entre todos. Gracias, Gracias. Diego. Millón de gracias. Hay varias preguntas que ya van entrando en el chat. Me estoy anotando varias. Así que le paso la palabra a Alejandro Anderlich y le doy la bienvenida para que comparta su historia y vamos también retomando luego esos comentarios y preguntas de los chicos. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos.
al verlos en las ventanitas, trataba de trasladarme a cuando tenía la edad de ustedes y tenía que tomar una decisión como la que están ustedes tomando hoy, ¿no? Y me resulta muy, muy cercana la conversación porque justo el año pasado estaba conversando con mi hijo que estaba terminando el colegio y viendo, digamos, qué camino él iba a seguir. Así que pensé mucho en qué decirles, qué compartirles. Y basado un poco en lo que me pasó a mí en aquel momento, y habiendo transcurrido ya unos cuantos años desde entonces, creo que es fundamental que en algún momento cierren los ojos y se hagan al menos tres preguntas. Se pueden hacer muchas más, pero al menos tres. ¿Cuál es mi don? O sea, ¿en qué soy bueno? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué sueño con hacer? ¿Y cuál es mi legado? ¿Qué es lo que quiero dejar como grano de arena acá en la tierra el día que ya no esté? Yo no me hice esas tres preguntas a los 18 años. Me hice la primera, o sea, en qué creía que era bueno. eh, y la verdad es que un poco como acto de fe me tiré a estudiar abogacía en la misma facultad que quienes me acompañan en la disertación hoy. Así que imagínense, vamos al mismo lugar y salimos por tres caminos totalmente distintos. Yo tenía en claro que quería ser un buen abogado. Hasta ahí llegaba mi aspiración en ese momento. Estudié en la facultad, en aquel momento eran 6 años. Mientras estudiaba, no quería, digamos, trabajar demasiadas horas al día para poder dedicarle algo de tiempo al estudio, que era mi principal tarea en ese momento. Entonces trabajaba en un colegio primario dando inglés. Llega el último año de la carrera, un poco nos agarra esa locura de que si no tenemos experiencia, no somos nada. Entré en el último año entonces a trabajar a un estudio jurídico chico, tradicional, y les confieso que me agarró una crisis espantosa, porque tuve mi contacto con tribunales, con expedientes, y me pareció espantoso. Digo, si esto era el derecho, me equivoqué de carrera. Eh, Evidentemente, tribunales y litigar no era mi pasión. Termino la carrera y estoy dando el último examen y uno de los profesores me invita a tener una entrevista a su estudio en el que justamente estaban buscando abogados. Era un estudio, era una boutique que hacía derecho financiero en ese momento. Después creció mucho y se llamó Brujú Fernández Madero y Lombardi. Pero bueno, yo arranqué cuando era así de chiquitito. Me pareció interesante, me tiré la pileta también, hice un salto de fe, y a partir de ahí comencé una carrera de veintitantos años de abogado de estudio asesorando empresas. Pasó el tiempo, seguí creciendo, seguí especializándome, me llegó la oportunidad de ir a estudiar o trabajar afuera. Yo elegí trabajar porque no quería quedarme demasiado tiempo fuera de mi país en aquel momento, y entre una cosa y otra prefería estar en la cocina de cómo pensaba un abogado americano, porque mi experiencia la hice en Estados Unidos. Estuve parte del tiempo en Palo Alto, California, trabajando en financiamiento de startups tecnológicos, y la otra mitad estuve en Nueva York trabajando en regulación financiera, regulación bancaria, y bueno, y un poco de todo. Volví al estudio, ya no estaba más en Brujú en aquella época, había pasado a otro estudio grande de Buenos Aires, O'Farrell, y seguí haciendo carrera en el estudio, llego a ser socio, y sigo ejerciendo como socio representando, digamos, a empresas resolviendo estos conflictos que les comentaba Diego. Llegan mis 40 y cortos años, y me agarra la crisis de los 40.
A algunos les da por cambiar el auto por la moto, a otros les da por cambiar de pareja. A mí me dio por querer cambiar de actividad, de profesión. Me sentí absolutamente vacío. Porque creo que por primera vez me hice esta pregunta que les recomendé que hagan con los ojos cerrados, que es cuál es mi sueño y cuál quiero que sea mi legado. Y a esos 40 años yo sentía que me estaba mirando demasiado el ombligo. Veía que si desarrollaba la profesión en un estudio jurídico, como estaba haciendo en ese momento, no provocaba el impacto que realmente quería provocar a nivel social. Crisis horrible, que no fue de un día para el otro, digamos, fue todo un proceso que me lleva finalmente a tomar la decisión, conversada junto con mis socios en aquel momento, de dejar el estudio. La gente pensaba que estaba loco, año 2012, principio de 2013, ¿cómo me voy a tirar a la pileta sin saber qué hacer y sin seguir recorriendo el camino que me había dado cierta seguridad durante tanto tiempo? Entonces me fui a mi casa a pensar qué era lo que quería hacer y me tomé un semestre sabático, que les aseguro que fue probablemente el momento más rico de mi vida y que me sirvió para hacer un montón de cosas que tenía relegadas, hasta que finalmente apareció una oportunidad. O sea, en ese momento yo ya había tomado la decisión de que no quería seguir ejerciendo la profesión en un estudio jurídico. Eso no me llenaba. Y entonces apareció esta oportunidad fabulosa para mí en ese momento de entrar a trabajar a Microsoft, teniendo los dos bonetes, el bonete tanto legal como de asuntos corporativos. Asuntos corporativos tiene que ver con el relacionamiento que tiene una empresa con los distintos stakeholders, con gobierno, con ONGs, con asociaciones profesionales. Y por otro lado también era el abogado de la compañía, o sea que empecé a hacer un mix, ¿no? Fue como una transición. Yo ya estaba medio como aburriéndome de ejercer como abogado y vi esa beta que me entusiasmaba en ese momento muchísimo más. Estuve 6 fabulosos años trabajando en Microsoft y el año pasado me surge la oportunidad de entrar a trabajar a Salesforce, empresa líder en tecnología también en el mundo, para una posición regional y que no iba a tener legales. O sea, yo ya en ese momento sabía que quería dejar de ejercer como abogado y quería dedicarme 100% a la parte de asuntos corporativos e institucionales. Hoy por hoy, si bien soy abogado y voy a ser abogado toda la vida, no ejerzo la abogacía. Hoy por hoy me dedico todo el tiempo a ver temas institucionales que tienen que ver, como les decía, con el relacionamiento con distintos interlocutores, con la posibilidad de crear puentes entre el sector público y el sector privado. Y también me dedico a avanzar políticas públicas que favorezcan el desarrollo de el mundo tecnológico y la adopción de la tecnología por distintos tipos de organizaciones. ¿Qué decirles? En realidad yo creo que, y vuelvo un cachito para atrás a lo que me había olvidado de comentarles, en algún momento yo quería ser diplomático, ¿no? Junto con abogacía tenía esa división en la cabeza. No seguí diplomacia, pero de alguna manera pasó el tiempo y a mis 40 y largos años me transformé en lo que sería un diplomático corporativo, o sea, una persona que termina siendo el embajador de la compañía ante la comunidad. Y la verdad que eso es lo que hoy realmente me apasiona y ese es el legado que quiero dejar. O sea, yo quiero de alguna manera en la interacción que tengo día a día en cada proyecto tratar de que el mundo sea un poquitito más justo. Como les decía, trazando puentes, construyendo lazos con distintos interlocutores en la comunidad. Y creo que una cosa clave para esto es
que estén alineados la misión que uno cree que tiene en la vida, que esté alineada a la misión del lugar en el que trabaja. Si eso está alineado, o sea, si hay compatibilidad entre lo que yo quiero para mí y para mi vida y lo que quiere la compañía, la organización en la que trabajo, creo que si eso existe alineado, la melodía que se puede tocar es muchísimo más linda. Entonces, metido en los zapatos de ustedes, ¿qué les propondría que hicieran hoy? Primero que nada, vivan el proceso que están transitando en este momento con alegría. No se frustren, no piensen que todo tiene que ocurrir ya y que estoy tomando una decisión que me va a marcar para toda mi vida. No, chicos, chicas, vívanlo con alegría. Si se equivocan, pueden pegar un timonazo en algún momento de su vida profesional. Yo lo pegué ya, digamos, bastante avanzado en mi carrera. O sea, tuve una primera parte de la carrera que fue lindísima mientras duró. Llegó un momento en que eso no me llenó y creo que la segunda parte de mi vida profesional la voy a poder desarrollar de una manera totalmente distinta a la primera. Siempre pueden aprender, pero diversifíquense en lo que aprenden. O sea, en el momento en el que estamos viviendo, donde más allá del conocimiento enciclopédico, es tan importante que sean creativos, que tengan pensamiento crítico, que tengan alta inteligencia emocional, no sigan un camino, o les recomiendo que no sigan un camino tan lineal, perfeccionándose en derecho, derecho y derecho. La vez pasada se me acercó la madre de un amigo, de un amigo mucho más chico, que me dijo, mira, mi hijo, me dice ella, está terminando abogacía, quiero que tengas una charla, si podés, con él para recomendarle qué máster puede hacer, en qué se puede seguir perfeccionando como abogado. Y mi recomendación a esta persona, que fue realmente, probablemente totalmente distinto a lo que él hubiera esperado o su madre que me contactó hubiera esperado, fue que no haga un máster para nada. O sea, diversifíquense y si tienen tiempo libre, hagan, por ejemplo, le dije, hacete un curso de oratoria o anda a estudiar teatro, o sea, cultiva habilidades blandas, algo que te complemente esto que hoy estás aprendiendo de una forma bastante más metódica, ¿no? Y entonces, esto lo relaciono con una charla súper interesante, TED, que escuché, después googleenla. Es una charla que da un señor que se llama Anthony Goldblum, de una empresa de inteligencia artificial que se llama Kaggle, con K, K-A-G-G-L-E. Y él lo que dice es que no nos gastemos ninguno de nosotros en tratar de hacer actividades que involucren mucha información que pueda capturarse por un periodo prolongado de tiempo, porque en eso una máquina siempre nos va a ganar. O sea, cualquier actividad que implique recopilar un montón de datos a lo largo del tiempo, nunca vamos a poder competir con una máquina. Pero en lo que hace a ser creativos, la máquina nunca va a poder atacar una situación novedosa por primera vez, porque no está preparada para eso. Entonces la charla terminaba con esta reflexión que para mí fue espectacular, que es una recomendación que le hace quien da la charla a su sobrinita, y le dice que la vida te traiga un desafío distinto cada día, porque de esa manera siempre vas a estar un paso por delante de las máquinas. Entonces, diversifíquense, vivan el proceso con alegría y anímense a cambiar en algún momento si sienten que el proceso que vinieron llevando adelante está agotado. No se imaginan la cantidad de abogados, la cantidad de colegas que hoy no están contentos haciendo lo que hacen en cualquier etapa de su carrera y no se animan a cambiar. Creen que no pueden hacer otra cosa y se resignan a que pase el tiempo haciendo algo que lo vienen haciendo un poco por comodidad, que les sale fácil
y que creen que eso es lo único que pueden hacer en la vida. Anímense a cambiar, se puede cambiar, búsquenlo. Y un poco para terminar, vuelvo al momento inicial, y cuando cierren los ojos, dense cuenta, piensen bien, bien profundo, bien para ustedes, en qué son buenos, qué sueño tienen, cuál es el máximo sueño que tienen y qué legado quieren dejar el día que no estén más en la Tierra. Gracias. Gracias, Ale. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros y le damos la bienvenida, entonces la escuchamos a Macarena. Ahí Hola te escuchamos, Maca. chicas, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Quiero ver las caras, ahí está. Hola chicas, hola chicos. Bueno, gracias Junior Achievement por convocarme. Les quiero contar un poco mi experiencia. Yo hoy trabajo en la Corte Suprema, hace muchos años trabajo en la Corte Suprema, pero cuando tenía la edad de ustedes, iba al colegio y me iba pésimo. No estudiaba muy poco, me gustaba mucho más la farra que los libros, me llevaba muchas materias a diciembre, y de pronto me encontré en quinto año y la pregunta de qué vas a estudiar. Yo decía, qué difícil. Tenía unos padres que se dedicaban al campo, el campo me parecía aburrido más que para andar a caballo, y no tenía ese clima de abogados, lo mismo que le pasó a Diego, no se respiraba en mi casa nada porque no tenía ningún familiar directo. Sí tenía abuelos, pero uno no lo llega a conocer, un abuelo abogado que falleció, y otro jubilado, y nunca se habló del derecho. Entonces llegó el momento de decidir la carrera, esa presión de los padres donde dicen, bueno, tenés dos posibilidades, o salís a trabajar, o te formás y elegís una carrera universitaria completa, que es una carrera que te va a dar, o sea, cuanto mejor te formás, más oportunidades se te van a abrir en la vida. Y eso me lo machacaban siempre. Entonces yo me encontraba en un quinto año de una chica que siempre se llevó materias y teniendo que elegir una carrera universitaria, queriéndole elegir, porque yo sabía que lo deseaba, lo que no sabía era si era capaz. Y bueno, por las películas que veía, por la gente que escuchaba hablar, por el encanto de los abogados de que saben comprar a la gente y saber argumentar, y cuando discutís con ellos, que es como que se forman de una manera que saben razonar, saben argumentar. Y bueno, dije, me voy por abogacía. Mis padres me miraban diciendo, vos que odias estudiar, no te podés sentar, te gusta tanto las relaciones públicas, quizás veían ellos, porque yo iba de un lado para el otro, esa gente que invita a mucha gente. Bueno, finalmente me animo, ellos lo aprueban y arranco a estudiar. Primer año me va para el hongo, porque sí, yo veía esos libros, uno arranca la facultad y ve esos tomos gigantes y decía, ¿en qué momento, cómo hago para encarar estos libros? Y la verdad es que estaba asustada. Veía esos libros gigantes, yo teniendo que rendir, teniendo que sentar. Y bueno, al principio fui a los tumbazos, primer año de la carrera, primer año y medio, y finalmente uno, con el esfuerzo y la perseverancia, va agarrando el hábito, sin darse cuenta, o sea, a veces se frustra, pero después si uno se va animando de a poquito, va agarrando el hábito, y el hábito de la silla, de leer. Y ahí te diría que recién en segundo año me empecé a entusiasmar un poco con la carrera y empecé a entender de qué se trataba. Yo cuando la elegí, puro piletazo, no tenía ni idea más que los que le comenté, ver películas y escuchar a gente y decir, ay, qué suerte, qué bien vestido está, qué bien que habla. Pero bueno, recién en segundo año empecé a entender de qué se trataba la carrera y a meterle garra, porque como toda carrera implica mucho esfuerzo, hay materias que les gustan, hay materias que no, hay profesores que son espectaculares, hay otros que no, entonces bueno, así uno va llevando una carrera de 5 años, y durante la carrera fui trabajando en temas nada que ver con el derecho para ganarme unos pesos, de recepcionista de un restaurante,
de una página de información, después ya quinto año que todo el mundo dice, bueno, tenés que empezar a meterte con algo de tu carrera. Trabajé en un estudio jurídico muy chiquitito, haciendo tribunales, no entendía nada, hasta esa altura, quinto año, yo me estaba recibiendo y no entendía, si bien le empecé a tomar un encanto, no entendía lo que era ser abogado. Y ahí me aparece la oportunidad, cuando me recibo, me aparece la oportunidad de entrar al Poder Judicial, a la Corte Suprema, al cargo más bajo, y fue gracioso porque yo me había recibido y caigo a mi trabajo con un taller, yo dije, soy abogada, caigo con taller, camisa, vestida espectacular, y llego y me dicen, nena, vení para acá, fotocopia. Y yo digo, no, ¿cómo fotocopiar? Yo soy abogada, yo estudié 5 años, fotocopiar. Nena, fotocopia. Bueno, así empecé a los tumbazos nuevamente, y bueno, y de a poquito, con esfuerzo, haciendo bien, digamos, cada cosa, por más que sea insignificante, fui progresando laboralmente hasta el día de hoy, que bueno, que trabajo como letrada en la Corte. ¿Qué significa eso? Dicen, letrada en la Corte, ¿qué significa? Mi trabajo específicamente es, cuando hay un conflicto, cuando hay un juicio, y llega ese juicio a la Corte, yo lo estudio, yo estoy en el área civil y comercial. Entonces, en la Argentina, todos los juicios son con papeles, son escritos. Entonces yo lo estudio y entiendo bien, tengo que primero entender bien lo que dice una parte, lo que dice otra, estudiar bien los hechos, las pruebas que presentan en ese juicio, y una vez que entiendo bien los hechos de la pelea, porque es muy importante estudiar bien eso, bien lo que dice una parte, lo que dice otra, los hechos, porque la prueba es fundamental en los juicios para convencer al juez. Ahí voy a las leyes, estudio las leyes. Entonces uno estudia el caso, estudia las leyes y hace una propuesta. Yo me dedico a estudiar eso y a hacer una propuesta a los jueces de la Corte. Imagínense la importancia que tiene el rol del abogado y sobre todo los que servimos a la justicia, que es lo que le vamos a dar una solución al juicio, una solución definitiva al conflicto que nos traen ustedes, o sea, que trae la gente. Nos equivocamos y damos injusticia de por vida, y más cuando estamos en un máximo tribunal. Entonces, bueno, esa responsabilidad es la que me toca a mí, darle una propuesta de resolución de conflicto a los jueces. Para darles un ejemplo de mi día a día, yo me levanto a la mañana, voy a mi oficina, y por ejemplo, la semana pasada me llegó un caso, les voy a dar un ejemplo de un caso de familia, que es el que por ahí están más habituados ustedes, porque si les hablo de comercial o conflictos de negocios no entienden mucho. Pero bueno, viene un caso, viene un expediente, papel, estamos tratando de digitalizar todo y modernizarnos para cuando ustedes estén en la justicia, los que les toque, ya estar al nivel de ustedes, ¿no? Hoy todavía casi todo es formato papel. Pero por ejemplo, la semana pasada me llegó un caso en donde unos papás le inician un juicio a una revista. ¿Por qué? Porque la revista publica unas fotos de su hija, que su hija se había muerto a causa de la droga en su departamento, y su hija era una modelo muy famosa, muy famosa, y entonces la revista publica fotos de la hija desnuda en el departamento, con rastros de cocaína y de droga a todo alrededor, y el mensaje de la revista era: ojo chicos jóvenes con la droga, el daño que hace, miren las consecuencias, ¿no? Ese era el mensaje que quería dar la revista, a través de esta modelo, que era tan famosa y exitosa, que era la revista consideraba que era un buen mensaje, por más que fuera duro, era un buen mensaje para la sociedad. La familia, los padres, imagínense, ver esa foto de su hija semidesnuda, porque la habían tapado con unas pequeñas toallas en las partes íntimas, pero tirada en el piso, muerta, con la droga alrededor. Inicia la demanda al diario y pide una indemnización por los daños que le hacen,
por vulnerar la intimidad. Ustedes saben que nuestra Constitución ampara el derecho de la intimidad, de la privacidad de cada uno de nosotros. Entonces, los padres le dicen, esperen, revista, vos podés informar lo que quieras, pero tenés un límite, y es mi intimidad, mi privacidad. En este caso, la de su hija, que estaba fallecida. Por otro lado, el diario se defiende y dice, esperen, está la libertad de expresión, está la libertad de prensa, yo puedo opinar lo que quiero y yo puedo informar cosas que interesen a la sociedad para ayudarlas. Yo quiero ayudar a la gente joven a que no se drogue más. Y tu hija era una modelo pública que buscó a la fama, salías un montón en la televisión, entonces con esos argumentos el diario se defendía. Ahí tenemos dos derechos constitucionales, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la intimidad. Ese conflicto que hay son los conflictos que llegan a la justicia, cada uno tratando de defender su derecho. Cada uno va a tener un abogado que va a defender ese derecho. Y la justicia es la que, analizando bien los hechos en detalles, analizando bien la nota, qué es lo que decía el artículo, qué foto, si era necesario publicar esa foto para tratar de enseñar a los adolescentes de la peligrosidad de la droga. Bueno, el análisis de ese conflicto es el que llega a la Corte, por lo menos este llegó la semana pasada, y es el que los jueces tienen que resolver. ¿Quién tiene razón y qué argumentos dar para resolver ese conflicto? Y el mensaje, porque lo que resuelve la Corte Suprema es un mensaje que tiene trascendencia, no queda solamente en las partes. Salen los diarios, los jueces de las distintas instancias miran mucho y tienen como un deber de obedecer y seguir las pautas que establece la Corte. Entonces, bueno, mi día a día es eso, recibo ese caso, lo leo, estudio las leyes que se aplican al caso, lo discuto generalmente con dos personas del equipo, como comentaban mis colegas, la importancia de trabajar en equipo, porque es imposible, uno no sabe todo, uno desconoce millones de cosas, siempre está bueno compartir una solución. Yo lo que hago es, busco una solución y digo, esta es la mejor. Pero antes de escribirlo y presentárselo a los jueces, llamo a gente del equipo y trato de convencerlos. Y ellos me tienen que criticar a mí mi propuesta. A partir de la crítica, ahí se hace enriquecedora una propuesta, porque yo en mi propuesta tengo que tratar de superar esas críticas, o tal vez me convencen y la modifico y hago otra propuesta. Y ahí se las paso por escrito, se las paso a los jueces de la Corte Suprema. Primero la ve uno, si no le gustó la propuesta, él hace otra propuesta, se la manda a otro juez, ustedes saben que los jueces son Lorenzetti, Hayton de Nolasco, Rosenkratz, Maqueda, Rosati, no sé si los tienen por los diarios, pero bueno, así más o menos, ese es mi día a día en el trabajo. Trabajo más o menos hasta las 5 de la tarde y después ya llego a mi casa a retomar mi vida y mis responsabilidades familiares. Bueno, esa es mi experiencia y lo que les puedo decir de la carrera es que es tan amplia que si ustedes tienen que darse un piletazo, para mí en algún punto es un piletazo, porque uno no nace diciendo, ay, yo quiero ser abogado seguro, yo quiero ser ingeniero seguro. En algún punto uno tiene que tirarse un piletazo, pero es una carrera tan amplia, te forma para tantas cosas. Si vos querés estar en una empresa, sos abogado, te sirve. Querés trabajar en la justicia, querés trabajar en un estudio jurídico, hasta aun cuando no hagas nada de eso te sirve para tu vida personal, porque todo se relaciona con el ordenamiento jurídico, con las leyes. Si uno lee el diario, vos agarrás el diario, lees las noticias y lees, Cristina demandó a Google, hay un juicio de corrupción de tal persona. Todo tiene alguna relación con el derecho, es tan amplio, el teletrabajo, todo se relaciona, así que yo creo que es un piletazo cuando uno elige una carrera, pero tiene tantos encantos la abogacía, y con esta idea de que cuanto uno más se forma,
más oportunidades se le presentan. Grábese eso en la cabeza. Fórmense y ustedes perseveren y métanle garra, que se le van a abrir oportunidades. No saben, nadie sabe qué oportunidad se lo abra. Si en la justicia, si en un estudio jurídico, si en una empresa. Después se va haciendo camino al andar. Pero ustedes métanle garra, que se le van a abrir oportunidades. Eso es todo, chicos. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias Macarena, y gracias a los tres. Tenemos muy poquitito tiempo, pero lo quiero aprovechar. Hay un montón de preguntas en el chat. Ahí vi que Alejandro estuvo respondiendo algunas. Buenísimo, ya para que algunos den esa respuesta. Y hay muchas preguntas. Voy a hacer la difícil selección y poder explicitar o leer, darle voz a dos o tres de ellas. Hay una que me parece clave, una pregunta cortita, pero que apuntaba, la hacía, a ver, no me acuerdo ahora el nombre, lo tenía por acá, que hablaba sobre si es importante la personalidad de cada uno, si es necesario para ser abogado ser extrovertido. Ahí, el que quiera, ¿puedo empezar? Diego. Sí, por supuesto. Les propongo que Sí. respondan una cada uno, así puedo hacer dale. varias preguntas. Buenísimo. Sí, trato de ser veloz para no quitar Dale. tiempo a las otras preguntas. A mí me parece que no es imprescindible ser extrovertido. De hecho, yo no lo soy. Me parece que obviamente el abogado siempre tiene que tener un poquito de soltura para hablar, para hacerse entender, para defender mejor a su cliente. Pero hay para todas las personalidades. Está el extrovertido y está el que es más introvertido, que quizás va a estar ayudando al extrovertido. Porque el extrovertido hay veces que solo no va a poder, porque no va a saber qué decir. O sea, va a decir cosas que no tienen mucho contenido por ahí. Entonces, hay para todo. Yo, por ejemplo, me considero más introvertido y acá estoy hablando con ustedes, pero bueno, entonces eso también te lo da la experiencia. Por ejemplo, en penal los juicios son orales, entonces tenés que salir a hablar. Entonces la experiencia te va ayudando a vencer un poco esas barreras de timidez o de la parte introvertida que todos tenemos. Gracias, Diego. Tengo otra que por ahí le pido o a Macarena o a Alejandro. Hay varias preguntas vinculadas sobre la vinculación con el exterior, formarse en el exterior, oportunidades de formación durante la carrera, oportunidades de trabajo en el exterior, si es necesario estudiar leyes de otros países para poder trabajar en el exterior. Había otra pregunta sobre los países con derecho continental. Digo, si pueden como de forma sintética, pero dar su punto de vista sobre ese tema, la carrera y las oportunidades en el exterior. Bueno, voy yo. Creo que más allá de lo que puedas aprender desde el punto de vista técnico en el exterior, lo clave es la experiencia cultural de estar trabajando o estudiando afuera. Las cosas que vas absorbiendo, las experiencias que vas teniendo, los contactos que vas haciendo, que vas generando. Y tampoco es que hay que seguir, me parece, una hoja de ruta en el que cuando cumpla 24 años tengo que tener mi experiencia en el exterior. Tengo toda la vida para seguir creciendo con experiencias acá o afuera. Y muchas veces aprendimos estos últimos meses, podemos estar en contacto con el exterior incluso sin viajar. No es la misma experiencia, va a ser una experiencia virtual, pero hoy también hay muchísimas herramientas y posibilidades que se dan para tener contacto con el exterior desde el escritorio de mi casa. Creo que suma la experiencia en el exterior, pero mucho más desde lo vivencial que desde lo que te pueda aportar en lo técnico. Buenísimo. Gracias, Yo quería Ale. hacer un comentario respecto de Sí. eso. Yo nunca viví afuera. Me hubiera gustado tener una experiencia cuando escucho que hay mucha gente que fue a estudiar un máster afuera o vivió, no importa la edad que tuviera, pero vivió un par de años, me hubiera encantado. Esperen que no veo a los chicos, a mí me gusta mirar a los chicos. Ahí está. Me hubiera encantado, pero no me tocó. Como que a veces, bueno, algunos tienen suerte y lo pueden hacer.
A mí no me tocó, no lo pude hacer, no lo logré por distintos factores, pero no creo que sea necesario para ser un buen profesional. O sea, si tenés la oportunidad, buenísimo, pero no hace a un ser mejor abogado. Entonces, el que no le toque la oportunidad, como me pasó a mí, no significa nada. Lo mismo con el idioma, obviamente el idioma ayuda, yo sé inglés, y al trabajar en la justicia, a veces nos pasa que tenemos que leer fallos en inglés, tenemos de todos modos traductores, pero es engorroso porque tenés que mandar a traducirla. Entonces, si te diría es, aprendan sí inglés, pero tampoco es ayuda, pero no te hace mejor abogado. Ese solo. Gracias, gracias Macarena. Y tengo otra serie de preguntas vinculadas a cuestiones morales. Si alguna vez les tocaron casos de delitos graves o si les tocó alguna situación que los pusiera en un conflicto moral o si tuvieron que dejar de lado un caso por ese tipo de cuestiones. Y hay una que por ahí no está estrictamente vinculada, pero por ahí es más, digo, en esa línea para Diego quizás, que tiene que ver con la peligrosidad del ambiente penal. Y ahí hay una pregunta que decía si eso es así o si es un mito, digamos, cuánto de real hay en eso. Bueno, mira, a ver, empezando por lo último, la peligrosidad tiene que ver un poco con el tipo de clientes que tengas, ¿no? O sea, yo ahí leía tu pregunta y justo te estaba por contestar, decía, si por ejemplo tus clientes son organizaciones criminales dedicadas por ahí al narcotráfico, al secuestro de personas, a la trata de personas, vas a estar por ahí metido en ambientes que no están buenos, digamos, o que tenés que estar preparado para eso, digamos, ¿no? Yo siempre digo, todos necesitan tener un defensor, por más malos que sean. Ahora, vos como abogado podés decidir qué tipo de clientes querés tener, ¿no? O sea, nosotros en el estudio, y ya yendo un poco a las otras preguntas, muchas veces debatimos, ¿este caso nos gusta, no nos gusta? ¿Nos gustaría que la gente o que el mercado vea que estamos defendiendo a esta persona? O que en el juzgado vean, che, qué raro este estudio defendiendo a este grupo de personas. Entonces, nos hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? Pero hay veces que no tenés mucha opción, porque, por ejemplo, yo trabajé bastantes años en lo que es la Defensoría Pública. La Defensoría Pública son los abogados que tribunales pone para los que no tienen plata para pagar un abogado. Y ahí no es que puedes elegir el expediente, ahí el expediente te viene y vos lo tenés que defender. Entonces, por ahí tenés dilemas morales. El tema es tener claro los límites éticos que uno tiene. Yo jamás haría algo ilegal para ganar un caso. Jamás pagaría una coima, jamás inventaría un testigo. Entonces, si uno conoce sus límites de cómo quiere ejercer el derecho penal, no vas a tener ningún conflicto moral, porque lo vas a tener claro. Y se puede. Yo hace 20 años que soy abogado y si bien se me han presentado situaciones de conflicto, siempre me sentí tranquilo con elegir, digamos, la que me imponía mi ética y pude, digamos, seguir trabajando como abogado y en forma perfecta, digamos, ¿no? Así que bueno, no sé, espero poder contestar así pronto, rápido. Gracias, gracias Diego. Y ahora lanzo una que es para los tres, que ahí Ale estaba intentando devolver la pelota, pero hay varias preguntas vinculadas a qué tipo de universidad o cómo elegir la universidad. Estando en Argentina, decían algunos qué universidad nos conviene, una pública o una privada, o yo transformaría un poquito la pregunta, con qué criterios por ahí elegir la universidad, si nos pueden compartir ahí su opinión sobre ese tema. Dale, mira, un poco estamos haciendo un ping-pong con Francisco, que era el que lanzó la pregunta. Lo primero que les digo es que creo que es súper personal y que aprovechen este momento para hacer su due diligence, para conocer las distintas alternativas que tienen. Yo de plano descartaría cualquier universidad que las hay, que no estén pensando en lo que se necesita para ser abogado de ahora en adelante. ¿A qué me refiero con esto? A esto que les comentaba hace un ratito de
de no pensar tanto en la incorporación de conocimientos enciclopedistas, sino más bien algo que me dé otro tipo de habilidades para poder enfrentarme mejor al mundo que se viene, ¿no? Y creo que hay algunas universidades que hoy están casi en el mismo lugar en el que estaban hace 20 años. No voy a dar nombres, ahí haga cada uno su investigación de mercado. Creo que lo que van a tener que buscar en este recorrido que puedan llegar a hacer es cuál es aquella que me deje volar más en cuanto a pensamiento crítico, que me dé básicamente herramientas para que yo tome decisiones, no donde me vengan a dictar clases magistrales, donde el profesor se sienta, dicta, uno toma apunte y después se da cuenta cuando tiene que estudiar para el examen que los apuntes en el fondo no sirvieron para nada porque el libro lo explica mucho mejor que lo que yo puedo haber tomado en clase. Y esa fue mi experiencia en la facultad. O sea, hoy miro para atrás y digo, qué nefasto el sistema educativo en el que yo aprendí derecho. Qué poco creativo, qué poco práctico. Buscaría algo así, algo que sea contrario a una enseñanza enciclopedista, algo que me haga pensar. Gracias, Ale. Maca y Diego, ¿quieren agregar algo? Concuerdo, gracias, Diego. Concuerdo con Alejandro en ese desafío. Y solo les quiero agregar que aprovechen, dentro de todo lo negativo que tiene esta cuarentena para los chicos de quinto año, una de las cosas positivas que veo es que tienen tiempo para pensar en la carrera. Para pensar no es solo sentarse en la silla y decir, bueno, a ver qué idea se me ocurre que sume más a definirme, sino es tiempo para salir a investigar y a buscar. Se pueden anotar, yo sé que hay facultades, mi hija está interesada en estudiar abogacía, está en quinto año, así que yo sé lo que están viviendo ustedes en esta cuarentena. Y lo que yo le digo a ella es, anotate en los cursos de ingresos de abogacía que ofrezcan las distintas universidades gratuitamente, y asegúrate, a ver, probando si realmente te gusta. Fíjate el modo, también muchas veces el modo de dar el curso de ingreso tiene algo que ver con cómo encarar esa enseñanza de abogado por parte de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, ella hizo uno gratuito en una facultad privada, también usó uno gratuito en una universidad extranjera en este periodo de cuarentena, y lo fue haciendo a modo de investigar y de preguntarse si realmente quería ser abogada. Y bueno, a partir de eso, de investigar y de hacer estos pequeños cursos, está confirmando en que le interesa la abogacía. Pero bueno, así que yo los invito a esa propuesta, a que aprovechen que no están en esa vorágine de quinto año, de tener que cursar, salir tarde del colegio, tener las fiestas. Bueno, es verdad, les toca este año, en eso es negativo. Saquémosle lo positivo, que es que tienen tiempo para investigar esa carrera que va a llevar 5 años y tal vez ejerzan esa profesión durante toda la vida. Entonces, con calma, ocúpense, no solo siéntense a pensar, ocúpense e investiguen, tienen tiempo. Un breve comentario, Itatí, si puedo. Sí, por supuesto, Diego. Del otro lado, nosotros en el estudio, por ejemplo, muchas veces entrevistamos abogados, candidatos a entrar al estudio. Entonces estamos muy acostumbrados a mirar currículums y dónde estudió, etc. Y también a ver, digamos, cómo están formando hoy las universidades, porque entran abogados jóvenes al estudio que por ahí no tienen el mismo programa o la misma forma de aprendizaje, como dice Alejandro, que teníamos nosotros hace 20 años o lo que fuere. A ver, es medio difícil como dar una recomendación, digamos, de una universidad, es muy personal, y yo por ahí no me animaría a decirles estudien en tal, ¿no? Obviamente que uno tiene sus preferencias. Yo lo que les puedo decir es que para mí, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, la universidad pública, es brillante en derecho penal es brillante.
Yo veo o trabajo con abogados de la UBA recién recibidos o entrevisto todo, y la formación que da la UBA en derecho penal es impresionante, y también en pensamiento crítico y todo. Y forma, digamos, abogados digamos, muy buenos. Y después en el ámbito privado, ahí vi que algunos decían Ditela, San Andrés son espectaculares, ni hablar. Austral para mí es muy buena. En la UCA, que es mi universidad, siempre la voy a también hablar muy bien. Pero con esto no estoy hablando mal de las otras, por favor, que eso quede claro, porque hay veces que uno dice, yo me anoté en tal, buenísimo, espectacular. O sea, lo importante es que hagan su proceso y que aprendan, como decían, ese pensamiento crítico, esa forma de hacerse bien las preguntas, ¿no?, que tiene que tener el abogado. Un poquito, Gracias. ¿puedo ser un poquito disruptivo? 1 minuto, porque estamos por cortar, Sí, Ale. muy rápido. Yo cuando entrevistaba en mi época del estudio y cuando entrevisto ahora, lo último que me fijo es en qué facultad estudió la persona. Le tengo digamos, le presto mucha más atención a la actitud de esa persona, cómo piensa, cómo se relaciona con el que está enfrente, mucho antes de dónde estudió y qué promedio tuvo. Y hace un tiempo la verdad que me fijaba en eso y digo, qué sesgado que estaba al tomar la decisión. Lo último que voy a ver hoy es dónde estudió la persona. Lo que me importa es esa experiencia que estoy teniendo cara a cara en el momento de la entrevista, no la universidad donde estudió. Gracias. Bien. Bueno, les agradezco mucho. Nos pasamos del horario prometido, así que vamos a cerrar acá. Les quiero agradecer muchísimo a los tres, a Macarena, a Diego y a Alejandro, porque con visiones propias, con recorridos muy distintos, me parece que nos dieron un buen pantallazo de qué es lo que, en qué ámbitos y con qué caminos se puede encontrar y puede ir forjando alguien que estudia Derecho o que empieza con ese camino en sus inicios y que después, como contaba Alejandro, puede ir cambiando, puede ir profundizando en lo público, en lo privado. Me parece que nos llevamos muchas inquietudes. Ojalá salgan de este encuentro con más preguntas de las que entraron. Nuestra misión en Socios no es darles respuestas, sino acompañarlos a que ustedes puedan descubrirlo. Así que me alegro, quedan muchas preguntas en el chat. Los aliento a que busquen un abogado y se las hagan. Este ejercicio que hicimos ahora, con ayuda de estos tres grandes amigos, que lo hagan ustedes, que paren un abogado, que conozcan amigo de amigo, que lo salgan a buscar y puedan también conversar y seguir estas conversaciones que son las que más los van a ayudar a decidir y a decidir conscientemente. Muchas gracias de vuelta y nos vemos en las siguientes charlas de Socios por un Día o en los siguientes encuentros de Junior. Gracias Maca, Ale y Diego, y gracias a todos los Gracias, chicos ahí. Junior Achievement.